Contrátalo al 0999-370-370 o en los centros de atención a clientes. Más información en claro.com.es. The world is a vampire. The World is a Vampire Tour. The Smashing Pumpkins. Quito, Ecuador, 12 de noviembre, Coliseo General Rumiñahui. Preventa exclusiva con todas las tarjetas Banco Guayaquil del 22 al 25 de julio en fieldetickets.com. Produce FTC Live, haciendo posible lo imposible. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Seis de la mañana con 36 minutos, así es, estamos buscando la verdad en revista de opinión Democracia y tal como lo anticipamos, está ya con nosotros el doctor Pedro José Freile. Él es precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma. Está con nosotros para desarrollar las ideas que él tiene ahora para conducir al Ecuador en caso de recibir el favor popular en las elecciones del próximo año, que ya conocemos, el calendario electoral está en marcha y próximamente se conocerá y se oficializará los candidatos que ya se conocen como postulantes a la presidencia de la República. Doctor Pedro José Freile, bienvenido a Radio de Opinión Democracia. Buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente en Democracia. Un poquito ronco, perdonen la voz. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias, bienvenido, doctor. Esta es, digamos, la tercera postulación a un cargo de elección popular. Hagamos un poquito de recuento muy brevemente. Usted fue candidato presidencial por el polémico, por decirlo menos, Movimiento Amigo en el 2021 a la presidencia de la República. Ahí obtuvo el 5º puesto. Luego optó por la candidatura a la alcaldía de Quito en el 2023, pero lo hizo a través del Partido Socialista Ecuatoriano. No, falso. Bueno, una coalición, pero quien le cobijó fue el Partido Suma. Fue el Partido Suma en una alianza con Acción Democrática Ecuatoriana, con el 5º Poder y con el Partido Socialista Ecuatoriano. Ok, una alianza. Y ahora lo hace directamente, o es precandidato presidencial por el movimiento Suma. ¿A qué atribuye? ¿A qué se debe atribuir este cambio? Usted está utilizando como un vehículo a estos partidos políticos que no son ni cercanos ideológicamente. Ah, ¿no son? ¿Cuál no es cercano? Los tres. A ver, comencemos un poco en orden. ¿Cuál de esos es más cercano o más lejano? ¿Cómo medimos la cercanía y la lejanía? Te voy a contar un poco la historia de dónde viene. Yo vengo de un proceso ciudadano de la calle que se llama el 5º Poder, un movimiento que estuvo desde el 2015 en las calles luchando contra el autoritarismo, impugnando ciertas condiciones del sistema que a muchos ecuatorianos nos llevaron, como en mi caso, a una situación económica angustiosa. De hecho, mi salida a la calle, más allá de mi interés perpetuo, porque desde que soy chiquito me gusta la política, en realidad se encaminó a que había un abuso de poder encima de mis clientes, mis empresas, y decidí activarme. Como muchos quiteños, salí a las marchas y me levanté mi voz en las calles. Mi posición política desde ese instante, que de hecho fue manifestada a través de mis redes sociales, fue liberal y republicana. Asunto que liberal sigo siendo en lo político, en lo económico, porque liberal en el contexto del liberalismo de este tiempo. Estoy hablando de cómo se escribe la ciencia política desde el año 2020 y en adelante. Entonces, cuidado confundir esto con libertarismo, con anarcocapitalismo o con liberalismo clásico. Pero ser liberal en lo político no es lo mismo que ser liberal en lo económico. De hecho, lo importante para mí de ser liberal es ser pragmático en la forma de tenerle soluciones a la sociedad. Para el año 2021, después de haber fracasado en mi apoyo de apostarle a procesos políticos que pensé tenían la posibilidad de coronar en el poder. Eso quiere decir de apoyar candidaturas presidenciales. De apoyar candidaturas presidenciales y candidaturas a asambleístas de gente que conocí en el proceso ciudadano. Decidí elaborar un plan de gobierno. De hecho, pasé en conjunto con mis compañeros del colectivo elaborando un plan durante 3 años. Recorrimos 218 cantones del país sin estar en campaña,
para construir una propuesta que conocía en detalle. No alcanzamos todos, porque de hecho fue una actividad que empezó como algo lúdico, con una curiosidad, un morbo académico, pero concluyó en la elaboración de un plan. Claro, estamos hablando de para este hacer recorrido 2021. al país que desembocó en su candidatura. En la candidatura presidencial, que de hecho del fue un 21. experimento social que creo que marca el camino de este camino liberal, en el cual estamos perfectamente encausados, que fue conseguir un partido político del sistema sin usar dinero y quitárselo a los políticos para participar, lo cual logramos con éxito. Usamos nuestro plan, usamos un partido sin pagar por él, no utilizamos el dinero del Consejo Electoral para la pauta, sin candidatos ¿cómo se llama?, asambleístas, y solo asistiendo al llamado generoso, como en esta ocasión, de la prensa y de los debates que organizó el CNE para decir nuestro plan. Eso y quedamos entonces le mereció el quinto lugar. Ese quinto lugar se logró con puro ñeque ciudadano. A partir de ese instante, la responsabilidad de estar metido en algo que no solo me conmueve y me gusta, me llevó a buscar cómo articular cosas más efectivas. La campaña presidencial nos había posicionado de una manera en la que podíamos pensar para otro tipo de posibilidades. Entonces, hablamos con varios partidos con un plan de gobierno para Quito y la región capital e intentamos la candidatura al municipio de Quito. Algunos partidos, y de hecho es parte de digámoslo así, el framing en el cual a los ciudadanos se nos puede querer imponer desde los partidos políticos, que lo que quieren es el poder para estas gavillas, que había un voto útil que atender. Siempre ha habido esto del voto útil. ¿Por qué le apuestas a Pedro Freile si alguien no le conoce? Por no apostarle a Pedro Freile le elegimos a Lazo, un verdadero ignorante que estuvo 12 años llegando al poder. ¿Para qué? Para malbaratar el favor popular en un desgobierno absoluto que nos ha llevado al interinazgo actual sin resultados. ¿Por qué la gente en la alcaldía de Quito me pasó similar? Había políticos viejos, fogueados, unos con hábitos de consumo de alcohol, otros con el favor del gobierno. Luz Helena Coloma, había Pablo Ponce, había un montón de gente que sonaba, no sé, no creo que más competente, pero más conocida, y gente a la cual nunca le dijeron camisetero, aunque ya estuvo en 6 partidos. Yo en mi vida no he sido miembro de un partido político todavía, y he participado activamente en la gestión de 2. Fue amigo en el 21 y Suma desde el 22. O sea, con Suma me he mantenido, pero no es afiliado. Se me quiere poner un framing, encima, lo cual sí debo advertir que está sucediendo. Ahora, con Suma, la campaña que hicimos en la alcaldía de Quito usó, y es público, muy pocos recursos para poder participar, y quedamos a un punto de distancia de vencer. ¿Qué nos venció? Este framing del voto útil que pone un inútil en la administración, como hoy sucede en Quito. Porque la gente decía, pero estás muy joven, guárdate para después. No, la política es algo en lo que hay que participar con valor. Y yo siento que, porque alguien me decía, pero ya has perdido 2 veces, y perderé las veces que sean necesarias hasta que este país funcione de una manera pacífica, liberal y republicana. Bueno, eso puede decir. Y convenceré a la izquierda, a la derecha, a los marcianos o a las venusinas, a los que haga falta. Es rescatable la persistencia y eso lleva a las personas a la consecución de objetivos, pero también debemos anotar que esa persistencia tiene un costo, pues. Usted mismo nos recuerda que cuando terció en las elecciones presidenciales del 21 no recibió el valor asignado por decisión mía para campaña. Y cada campaña, más allá de lo que entrega el Estado por ley, usted sabe, como candidato que ha sido, que requiere una inyección importante de recursos, y para eso propios, de quienes impulsan su candidatura. Para eso trabajo todos los días. Yo tengo un amigo mono, guayaquileño, que es velerista, y creo que lo que él hace en el velerismo se parece mucho a lo que hago en la política. Es algo que llena mi corazón, es algo que motiva mi norte, es algo que sé que pone en riesgo muchas cosas, pero que estoy dispuesto a seguir haciendo en un nivel de excelencia. Yo creo que nuestra participación en la política, como alguien decía, sí puede elevar el debate. ¿A qué se refiere con el velerismo? ¿A un lobo solitario? ¿A qué es? No, a un deporte en el que tienes que meter mucho esfuerzo físico, mental, mucha dedicación, mucho de tu propio capital, y estás en un riesgo permanente de no volver de la siguiente travesía. Sin embargo, de lo cual usted persiste, primero en la presidencia, luego a la alcaldía de Quito y ahora nuevamente a la presidencia de la República. Personajes importantes de la historia de nuestro país como Rodrigo Borja lo hicieron 5 veces
Y yo creo que el ejemplo a nuestro país debe estar dado por nuestra persistencia en las cosas que nos inspiran. Vencer, tener éxito, no consiste en ganar siempre, consiste en jamás darse por vencido. Como los ecuatorianos que deciden tomar una decisión de vida cuando las cosas se ponen como se han puesto en el Ecuador para la mayoría y deciden no suicidarse, sino irse incluso a costo de cosas, yo digo, más grande que incluso morir en vida, a cruzar el Darién en Colombia y Panamá para tratar de conseguir algo para sus familias, de donde muchos no vuelven, de donde muchos apenas llegan hasta la frontera y ahora ya les dan la vuelta, después de haber sido vejados, violados, esclavizados como mulas del narcotráfico para ser sujetos de un nivel de dignidad que puede causarles traumas para toda la vida. Vimos que hace pocos días usted experimentó esa travesía para muchos mortal a través del Darién para llegar al denominado sueño americano. ¿Qué experiencias trae de aquello? Yo como... Es una cosa, verás, cada vez que me preguntan no puedo evitar que me venga el olor primero. Es una cosa, no sé qué me pasó. ¿A qué huele? A excremento humano durante kilómetros y kilómetros a cielo abierto. Imagínate tú, es una manifestación permanente de decenas de miles de personas que caminan por una trocha que apenas es del ancho de tu espalda y ahí mismo pasa todo. Ahí mismo la gente duerme, puede hacer sus necesidades o se muere, porque incluso hay gente que se muere en el camino. Y se queda gente muerta en su travesía. Yo digo gracias a Dios, no, porque de hecho llegamos hasta un punto en donde la seguridad que nos acompañaba ya nos advirtió que nos estaban viendo ya con gusto como para secuestrarnos. Entonces decidimos regresar. Un viaje que estaba previsto para hacer 5 días, muy organizado, tuvo que reducirse a un poco más de 3 y medio y fue necesario regresar. Pero yo creo que hace falta, fuera de los reportajes que a mí me llamaron la atención en su momento y la estadística que he leído, hace falta ir a ver con nuestros propios ojos lo que la gente está pasando. El hecho de encontrarte con alguien que llega con esperanza a la zona de los gaitanistas en la frontera colombiana, allá llegas con orden. Del lado colombiano está organizado porque hay una fuerza paramilitar, guerrillera, no sé, que tiene control perfecto del tema. No oficial. No, pues son los gaitanistas, que yo no había oído de ellos hasta este viaje, son una cosa muy organizada, bien uniformada, con muchos recursos. Son los dueños del paso de la gente. Cuando la gente está del lado de Panamá, está el Estado, está las Naciones Unidas, la Cruz Roja, hay en teoría un montón de asistencia, pero está bajo control de gente que no sabes quién es. Ves ahí unos locales chinos, yo digo, es el mismo apellido en todas partes. Es el apellido pan, ferretería, pan, supermercado, pan por todo lado en donde hay, digamos, pueblito. Pero no hay panadería, es lo único que los pan no tienen ahí. Supongo que porque son chinos. Pero cuando la gente pasa al otro lado, en algún momento se te acaba la plata. Y entonces empiezan a canjear las cosas con lo que llevan. Los zapatitos, ya cuando pasan a los países de Centroamérica. Cuando están todavía en Panamá, porque el problema del Darién es que te absorbe, porque de ese lado te dan cierto espejismo de facilidades. Hay unas tiendas donde encuentras cosas como que fuera un duty free. Entonces encuentras chocolates, sandalias, unos almacenes llenos de chucherías. Y la gente después del primer paso de la selva se emociona, compra algo, les dicen que hay oportunidad de trabajar en algo, pero cuando se te acaba la plata, las opciones de los migrantes son trágicas. Primero, en Lajas Blancas, por ejemplo, que es uno de los puertos en donde se carga droga y se cargan migrantes. Hay cerca un campamento de Naciones Unidas que de hecho como que convive con la actividad regular, es la única opción que tiene, ¿no? No hay una sola batería sanitaria, pueden llegar a estar más de 5,000 personas al mismo tiempo en los contenedores y si te falta la plata, hay unas covachas que te dicen que son los bancos y tienen adentro los pósters de bancos como Bancolombia. O un póster de bancos locales como el Pichincha. No son los bancos, naturalmente. Es alguien con una antena satelital que te vende el servicio al 40% de la transacción. Wow. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al migrante que llega y medio se acomoda? Le cobran un par de veces y se dan cuenta de que tiene un familiar que está dispuesto a mandarles plata. Entonces, primera acercamiento a la explotación del migrante. Es una vaca lechera a la que le pueden sacar dinero por extorsión. Cuando se te acaba la plata, siempre puedes hacer una labor ahí. O sea, más que un banco le hacen inteligencia financiera. A la larga es eso, porque se hace evidente que alguien está dispuesto a salvarte. Si no tienes plata para eso, te pueden prostituir. Siempre es la opción para hombres y mujeres. Si no te prostituiste porque no quisiste, pero te faltó dinero, te violan para prostituirte. Y si te cansas de que te violen, entonces te dan la opción de seguir el camino financiado. ¿Cómo te financian? Con el servicio de mula. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mucha de la gente que sigue? Como ya les advierten todo esto, se hacen mulas facilito.
Solo tienes que ir llevando un paquete. Y las columnas humanas que van cruzando Sudamérica, lo que hacen es llevar narcóticos. O sea, eso es lo que está pasando. Los estados no estamos haciendo nada. Cuando los gringos o los alemanes se les queda alguien detrás de la frontera de Ucrania en donde están colaborando, mandan el ejército entero para rescatar un nacional. Los nuestros están muriendo por miles. Claro, y nuestra respuesta a ellos es hacer un desfile sobre un puente con luces y banderas o simplemente decir que las cifras de empleo les están dando la oportunidad de quedarse. Claro, no quiero que suene cruel lo que voy a decir, pero esta es una decisión lamentable, por cierto, de compatriotas ecuatorianos y ciudadanos latinoamericanos de emigrar. Es su voluntad, digamos. ¿No se te ha venido a ti a la cabeza? Yo te voy a decir una cosa. Hace algunos meses, con mi familia estábamos pensando, la mayoría de mi familia cercana vive fuera, y estábamos pensando, esto del Ecuador está inseguro, y todavía tenemos como edad para pensar en ir a otro lado, con alguna habilidad de hacer algo y llegar a tener una jubilación medio organizada. Pero me fui a hacer esto buscando motivación y creo que sería increíblemente irresponsable. Primero, no poner el centro de la atención en donde deben estar las cosas. Lo que estamos experimentando como una economía deprimida, una recesión que se siente en cada actividad económica que intentamos hacer los ecuatorianos, habla de nuestro espíritu de continuar y ponernos de pie, no importa que parezca que estemos perdiendo, pero habla al mismo tiempo de que el país está cerrado en opciones. Nuestros jóvenes, muchos de esos que van y toman la decisión de irse, porque hay muchos que son grupos de guambras, 15, 16, 17 años, una parejita, que se fueron y yo les ofrecí incluso volver con mi hijo o mandar algo para sus familias, y la chica como de 15 decía, para mis papás yo ya me morí, o sea, después de lo que me pasó yo ya no quiero que sepan que estoy viva, prefiero seguir. Y esta pareja ya caminaba fuera de la columna de los coyotes, lo cual hacen algunos para tratar de ser menos sujetos de vejación, y esos son los que mueren y les dejan morir como ejemplo a los demás para que se mantengan sometidos. Claro, esos jóvenes lo que necesitan aquí es comer. Un niño, un adolescente necesita saber que se va a la camita para despertarse el día siguiente y poder ir al colegio y hacer deporte. Son las 6:52 a.m. Estamos conversando con Pedro José Freile, precandidato presidencial al movimiento Suma. Estamos haciendo un repaso de su visita de 3 días y algo más a el paso por el Darién hacia el norte con miras de llegar a los Estados Unidos, el paso que habitualmente están ocupando miles de ciudadanos latinoamericanos, especialmente muchos ecuatorianos. Pero ¿para qué hizo esto Pedro José Freile? Justamente para buscar una motivación para considerar lo que había sido hace un par de meses la propuesta de Suma para considerar una candidatura presidencial. Lo que les dije, o sea, creo que esto tiene que tomarse con madurez y con paciencia, sin apuro. Y le dije a Guillermo Celi cuando me puso, yo necesito primero, déjame observar, déjame conversar con las personas que pueden apoyarme, déjame conversar con mi familia y déjame observar cuál es mi motivación para hacer esto ahora. ¿Cuál es la motivación para hacer esto ahora? Asegurarme de que nadie en el Ecuador tenga que escoger entre el Darién o el suicidio. ¿Y cómo lo va a conseguir? Bueno, tiene que ver felizmente esto con la seguridad y la economía, que realmente es donde tenemos que concentrar nuestro esfuerzo, Freddy. Hemos dejado que el agro no solo se quede sin gente que toma la decisión de irse, sino que hemos dejado de lado las competencias y las habilidades que ya desarrollamos como país en el ámbito corporativo y que podemos usar sobre el ámbito cooperativo. El Ecuador exporta y es el número 1 en productos como camarón, banano, cacao. De hecho, incluso ya en algunas gamas de chocolates que vienen del cacao ecuatoriano, estamos mostrando que somos hábiles para hacer esto. Agroindustria, la apuesta a la agroindustria. Y comenzando por un nivel simple, que es darles de comer 3 veces al día a todos los jóvenes en edad de educarse. Ahí hay una oportunidad no solo de salvar moralmente a quienes tienen que formarse, sino de organizar encadenamientos productivos en nivel cooperativo que nos puedan permitir activar nuestra tierra y darle trabajo a la gente. Planteamos algo en chiquito durante la campaña de Jan Topic, que es otra campaña obviamente en la que ya es vamos parte a hablar del tema de su cercanía a Jan Topic durante la candidatura presidencial última. Es parte de la experiencia, porque muchas de las cosas que contiene la visión en la cual nos vamos a embarcar ahora busca
que se puedan conjugar las experiencias del sector privado con el sector privado bajo el impulso del Estado. Son unas APPs distintas, que no son alianzas público-privadas, que son ahora podemos progresar para poder poner sobre la mesa el desayuno, el almuerzo y la merienda de esos jóvenes y al mismo tiempo asegurar no la prosperidad de golpe, pero los primeros pasos hacia un orden que nos permita, como país en un par de años, mientras todo el mundo está en recesión, empezar a aprovechar los resultados de una cuarta revolución industrial que demanda que una población para salir adelante esté educada. Pero eso es posible, doctor Freile, porque escucharle a usted como político, con las experiencias que ha venido recogiendo y las que a lo largo de estos últimos años las ha adquirido, suena como a la Constitución que debe garantizar salud, educación para todos. No. Y eso está escrito, pero en la práctica no se cumple. Fíjate, es que justamente esto es parte, yo creo que es lo bueno de ser un convencido republicano y liberal en el pensamiento. Lo que está escrito, en realidad, solo queda para que el círculo rojo pueda medir la corrección o no. Y ¿cuál es el círculo rojo al que nosotros, se refiere? Tú que lees, yo que leo, que tenemos la posibilidad de criticar más allá de la coyuntura el deber ser. La mayoría de la población no tiene no por falta de voluntad, sino simplemente porque es la condición en la que estamos como sociedad de apreciar el deber ser. Entonces es nuestra responsabilidad poder plantearnos sobre la mesa. Y lo que te estoy planteando, de hecho, no es un canto de sirena, más bien es objetivamente un proyecto que tiene cifras, que tiene una lógica territorial de qué tipo de alimentos y en dónde pueden producirse, aprovechando las condiciones que el sistema nos da. Yo no soy hincha de la Constitución que tenemos. De hecho, para mí, el sistema necesita ser reformado porque no es creíble visto desde ninguna otra parte del mundo, más allá de cómo esté redactado. No sirve. El sistema yo vuelvo a mi premisa desde cuando estaba en la calle, ¿te acuerdas? Romper el sistema. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero el primer paso que tenemos es que asumir la responsabilidad de nuestra gente y poder poner en manos de nuestros potenciales productores, primero, cómo se organizan las cadenas de producción, es responsable incluso para lidiar con nuestras condiciones de endeudamiento externo. Cuando alguien está debiéndole plata al banco y está dedicado al trago, vas y le pides al banco, dices, sí estoy chumado, estoy alcohólico, pero présteme nomás plata porque voy a poner una discoteca. El del banco te va a decir, usted no está solo alcohólico, está re loco, o sea, no le voy a prestar la plata para que vaya y se gaste en algo que no es útil. Pero si tal vez vas y le dices, vea, me metí a un curso de panadería y lo que necesito es que me preste para la harina, el banco va a decir, esto tiene visos de reformarse. Si nosotros como sociedad podemos demostrarle al mundo que nos interesa a nuestra gente primero, podemos incluso tener condiciones distintas, no solo para pedir préstamos, sino para traer inversiones, que es lo que es relevante. Porque prestarnos siempre va a haber alguien que nos quiera prestar. La cosa es que haya alguien que nos vea con la compasión con nosotros mismos como para que nos quiera invertir. Claro, el tema de las inversiones es muy complejo. Recordemos al propio presidente Lasso, al propio presidente Moreno, inclusive, que hablaban de un enorme portafolio de inversiones que ponía el Ecuador a disposición del mundo. Se habló primero de 12,000 millones, 11,000 millones y 30,000 millones. Es que el tema no es... Pero no ha llegado ni siquiera 1 millón en inversiones. No, pues eso de hablar del tamaño del portafolio es como decirte, Freddy, verás, mírame, si me ves así como estoy, voy a ser Mr. Universo. Tú vas a ver con esa pinta, Pedrito, así no te va a dar el Mr. Universo. Irás al gimnasio primero, por lo menos, comerás sano, o sea, y si puedes rejuvenécete, o sea, eso es mentira. A un país no se le vende por la cartera de inversiones, sino por la certeza de las decisiones del gobierno. Claro, y seguridad jurídica, seguridad política, que lamentablemente el Ecuador no la tiene. Eso, no, sí la tenemos, somos nosotros que no estamos, los que no hemos tenido oportunidad de participar y mostrar que las decisiones que tomamos, incluso cuando operan en contra a veces de nuestra propia reputación, como tomar un partido que estaba empapelado en su momento, no pudo manchar la reputación, porque somos consistentes, porque somos coherentes, porque las cosas que hemos hecho en el sector privado han tenido resultados, por las que hemos hecho para el sector público son las que sí funcionan, y en ese sentido creo que hay que darnos una verdadera oportunidad de mostrar que el país puede tener resultados. ¿Qué le pasó a Lasso? ¿Qué le pasó a Moreno? Que ninguno de los dos tenía una
paloma idea de qué significa un contrato de concesión o qué significa el Multilateral Investment Guarantee Agreement, las garantías que se pueden hacer sobre la inversión, que no tenían idea, más allá de su cualquiera sea verdadero negocio particular, la posibilidad de ir con la cara limpia para plantearle a alguien el riesgo de invertir en el Ecuador, porque no entendieron lo que había que hacer y les sometió el sistema. Y el sistema no es que es un partido político, son unos servidores públicos que entre ellos se han amañado para hacer unos emporios de riqueza. Es un problema estructural también en el país. Mire usted que aquí hay corrientes muy fuertes que no están de acuerdo con los arbitrajes internacionales. De hecho, ahora mismo en la Comisión de Transparencia de la Asamblea están y van a cuestionar como ilegítima la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién en su sano juicio, me refiero a un inversor internacional, extranjero, está dispuesto a poner 4 reales en el Ecuador si sabe que mañana más tarde en algún conflicto que se pueda tener con el Estado ecuatoriano, tiene ya las de perder por la justicia tan venida menos que tenemos ahora? Y no solo ahora. Yo creo que hay algunas cosas en las que hemos fallado a la hora de plantear qué son las cosas que nos convienen. Y para mí, 2 temas fueron simplemente dejados a goles abandonados en la consulta popular. Tanto el tema del arbitraje como el tema del trabajo por horas, el cual yo con pasión he impulsado desde que tengo 16 años. A mí me parece que estas cosas no tuvieron voceros. Cuando el gobierno les puso el relleno, por si acaso alguien quiera votar por eso para ganar popularidad, y no puso un vocero con competencia, inteligencia y preparación para explicar cómo se costea la hora, cómo se garantiza a los trabajadores, cómo realmente trabajar por horas nos da más libertad y más oportunidad, indistintamente de tener un trabajo y lograr tener otros adicionales, o la posibilidad de tener varios a la vez y mantener, y de hecho asegurar, porque esto es estratégico para el país, la posibilidad de engrosar el nivel de aportantes a nuestra seguridad social como base del ahorro interno y de la cadena de pagos interna del país. Entonces el gobierno de Ghana hizo la pregunta mal hecha, pero felizmente, digo yo, habemos algunos que estamos convencidos de que en estas cosas no se puede flejar ni descansar, porque el país necesita instituciones de libertad para poder funcionar y hacer que del lado de donde se ven ciudades de cuidados, de donde se ven la atención a vulnerables, que sí, puede ser un pensamiento más de izquierda, tienen los recursos para cumplirle las promesas a la gente. Eso le hace creíble al país. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Estamos dialogando con el doctor Pedro José Freile, precandidato presidencial por el partido Suma. Esto se oficializará de acuerdo con el calendario electoral en las próximas semanas, meses quizá. Y mientras tanto estamos auscultando el pensamiento político de Pedro José Freile. Quisiera en este momento, si me permite, doctor, hablar un poco de su acercamiento a Jan Topic en la campaña presidencial que terció él, no usted, y que se mantiene esa cercanía, esa amistad. Se construyó realmente una amistad que comenzó en Twitter. Para algo sirve el Twitter también a ratos. Comenzamos dándonos apoyo realmente en la red, y después de un tiempo empezamos a poner sobre la mesa la construcción de un plan que, claro, estaba previsto para un periodo corto, pero estas cosas de la política también construyen lazos que son importantes. Para mí el pensamiento de Jan, en lo estoico, en lo económico y especialmente en lo que es la defensa y la seguridad, son estratégicos para el país. O sea, cuando yo decidí apoyarle a Jan, al que le estaban proponiendo ser candidato originalmente era a mí, pero era necesario que él participe. Ahora hay razones que le han alejado de esta contienda electoral, pero para mí apostarle a personas jóvenes, preparadas y motivadas como él son de altísima importancia, y de hecho hay que poner al frente a otros. Parte del legado político, uno es no rendirse, y la otra es asegurarse de que otros mejores que uno puedan participar. Y yo a Jan le considero un tipo brillante con la motivación necesaria, además el liderazgo para poder dirigir el país también. Fundamentalmente en el tema de seguridad, ha dicho usted en entrevistas anteriores a colegas periodistas. ¿Cuál es el plan de Jan Topic en materia de seguridad que haría que usted le nombre inclusive superministro? Ha dicho, no ministro, sino superministro. Va a volver a la estructura de gabinete ministerial de Correa. No tanto de Correa, fíjate tú que la estructura de superministerios en lo administrativo ha sido utilizado por otros gobiernos antes. O sea, por Maguad también. También funciona. De hecho, está basada en contar con perfiles de personas
de más alta experiencia. No digo que esto hayan hecho los gobiernos anteriores, pero el concepto de esta estructura está basado en tener personas con alta competencia y alta capacidad de toma de decisiones rápidamente. Te permite mitigar de alguna manera, sin entrar primero a las reformas administrativas, a tomar decisiones que se diluyen en la burocracia. Y por eso es que es necesario tener top expertos involucrados en esas áreas. Yo he estado conversando con varios que de hecho espero funcionen como voceros. Si es que cumplidos todos los procesos de primarias a los cuales he aceptado someterme dentro de Suma, que obviamente podría haber incluso otros precandidatos, pero obviamente si las cosas marchan bien, de todas maneras lo que estamos proponiendo, que es poner un equipo en escena, debería funcionar con gente que ojalá pueda buscar sus pares o una reacción de pares en otros partidos políticos. Yo creo que todos tenemos ahorita la obligación de primero poner los temas, segundo hablarlo en nivel de expertos. Los políticos como que podemos ir a la parte de comunicación fácil y masticada para todos los efectos, pero el mundo necesita ver que hay ecuatorianos que no se fueron del país, que pueden sacar el país adelante. ¿Cómo es el caso de ¿Cómo Jan? sacar al país adelante de este hoyo profundo en el que está sumido en materia de inseguridad? Ahora podemos progresar porque tenemos que ponernos metas simples. El mundo, el informe McLennan del Foro Económico Mundial, que tampoco es santo de mi devoción, pero hacen unas investigaciones muy completas, habla de cuáles son los problemas que muy probablemente van a afectar más la economía de cada uno de los países durante los próximos 2 años y hasta los siguientes 10. No es el top of mind de lo que le preocupa a la gente, son las cosas que plantean retos inmediatos que van a afectar la economía de los países y de las personas. Curiosamente, la desinformación, por ejemplo, la migración involuntaria. No, estamos viviendo ese tema ahora con redes sociales que tienen una participación interesada, partidista, malsana, no todas obviamente, y que confunden a la población. Vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener un choque entre una inteligencia artificial a partir de ChatGPT 5, probablemente a finales de este año, en donde motores con inteligencia artificial destinados a pensar políticamente van a tratar de imponernos lo que parecería la corrección según los repositorios de información que tengan. Y vamos a empezar a disputar contra unos entes sublimes, metafísicos para muchos, qué es lo políticamente correcto. Inclusive va a ser un momento un poco más complicado, porque vamos a tener un círculo amarillo distinto del rojo, que además va a criticar nuestra propia inteligencia. Los medios de comunicación, los medios de información continua dentro de los sistemas financieros, los sistemas de educación que no tengan blockchain, por ejemplo, van a ser susceptibles de ser dados de baja o calificados como menos competitivos o productivos por un sistema global. Eso va a suceder. Entonces, para todas estas cosas hay que prepararnos con lo mínimo. O sea, si no podemos nosotros darnos un oficio, estamos en la edad de piedra frente a un mundo que empieza a dar saltos dialécticos hacia el reemplazo, yo digo, de los trabajos de cuello blanco por unos de cuello azul. Porque ya pasa en las economías grandes. Seguro. Más se le paga a un plomero que a un abogado. Y está bien, pero de cuello blanco, yo soy abogado, a mí me preocupa. Y me preocupa que la mayoría de la población de nuestro país no está preparándose ni para lo uno ni para lo otro. Tienes problemas, los cambios ambientales, por ejemplo, temas como la polución, la contaminación del agua y demás, están asociados a un replanteo de las matrices energéticas. Por ejemplo, firmas como la Mercedes-Benz están descontinuando la producción de vehículos eléctricos por ser más contaminantes que la producción adecuada con medios tecnológicos de este tiempo de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Alex Epstein ha publicado un bestseller para la academia que se llama El futuro es fósil. Y lo que nos hace reflexionar es sobre cómo los medios tecnológicos que tenemos deben ser usados responsablemente. Suecia y Noruega están invirtiendo este año $3 trillones para producir más petróleo. Nosotros ni producimos más ni cerramos el ITT, que de hecho ha sido la voluntad del pueblo cerrarlo. ¿Qué va a hacer con el ITT si llega a ser presidente de la República? Primero cumplir el mandato. Estará cerrado primero cuando llegue usted a la presidencia, seguramente. En teoría debería producir. En teoría debería estar cerrado, y nosotros nos planteamos esta premisa en la última campaña presidencial con Jan Topic. Nosotros visualizamos el hecho de que hay un mandato que cumplir. El tema es cómo cumplirlo. Entonces, primero se necesita recursos para poder hacer el cierre, sin causar peores daños ambientales que mantener abierta la operación. Eso toma tiempo, y mientras eso sucede, se sigue produciendo. Pero eso es difícil. Usted necesita una fuerte suma de dinero para desmontar y un daño ecológico que se va a producir en el momento en que desmonte,
que se sumará Correcto. al que ya se produjo para la instalación del pozo. Tal cual, Freddy. Y eso implica la necesidad de producir dinero de otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos más impuestos encima si ni siquiera podemos hacer nuestras ventas normales como sociedad para pagar? No podemos poner más impuestos. Eso es ahorita... Es imposible, ahorita es imposible para la mayoría de ecuatorianos. Lo único que logramos es que se fomente la economía informal y fortalezca el crimen organizado. Tenemos que producir más petróleo en donde es posible hacerlo. Este gobierno, no sé si con conocimiento del gobierno o no, ha aprobado una política para extracción de crudos pesados. Tenemos que ir a los crudos pesados, tenemos que pinchar en el precretácico y tenemos que ir, sí, probablemente a consultas para poder abrir el suroriente, en donde Perú, del lado de la frontera de ellos, a línea de tiro de piedra, están produciendo petróleo que da gusto. Es increíble ver en tomas, digamos, satelitales, cómo al filo de la frontera suroriental nuestra, el Perú tiene una innumerable cantidad de pozos petroleros en explotación y nosotros hemos abandonado esos campos. Petróleo, energía. Nosotros somos un país con potencial de generación eléctrica, hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, batimareas, termogeneración volcánica y además generación fósil, estable y permanente que podríamos interconectar y vender a nuestros países vecinos. Colombia nos está vendiendo caro porque desde dentro del Ecuador hemos sacado el cuerpo de tener regulación para hacer contratación bilateral. A mí me pasó en noviembre del año pasado. Con un cliente nuestro vinimos de Colombia, cuando Ecuador compraba 64 centavos a Colombia, a proponerle que compre de Colombia a 14. Y no quiso el gobierno, no quiso la ministra, que ahora el gobierno mismo se deshizo. No quiso, porque el sueño del gobierno era producir granjas de hidrógeno, que es deseable y es necesario, solo que se demora entre 5 y 10 años. Claro. Y la crisis energética no solo que llegó este año, sino que estará presente y nos costará dinero, nos costará productividad, nos costará trabajos y ojalá no nos cueste vidas en septiembre de este año. ¿Cuál es su propuesta en la seguridad social? Perdone el desorden de la entrevista, no, pero es el tiempo el que nos es mucho tema. Nos limita mucho, pero la seguridad social es un tema sin lugar a dudas que va a estar presente en el interés de todos los ecuatorianos. Desde que tengo memoria, uno de los temas que se hablaron en mi casa alrededor de la política, en donde, como tú sabes, lo digo de nuevo, toda la vida ha sido lo que más me gusta. Había en el centro no del discurso, sino de la historia, la Revolución Juliana. La Revolución Juliana es uno de mis referentes históricos, de cómo las cosas se pueden hacer. Ciudadanos conscientes de la necesidad de prolongar la existencia de la República, la vida de los ciudadanos, ahorrando. Ahí nació la seguridad social. La seguridad social parte del principio real de que no somos inmortales y de que envejecemos, y si tenemos la suerte de envejecer, merecemos hacerlo de una manera digna. La caja de pensiones originalmente se creó con ese espíritu, pero hoy día hemos perdido la noción de que somos inmortales. Tal vez tú que eres mayor que yo que ahí estamos más o menos cerca, empezamos a darnos cuenta de que a medida que la vida se hace difícil, porque ya no te quieren contratar por la edad a pesar de la experiencia, de que empiezas a tener por ahí uno que otro achaque, aunque estés de buen ver. Necesitas tener la tranquilidad de que hay algo que te espera al otro lado en un día en el que dejes de trabajar. Los jóvenes en el mundo donde estamos tienen un desapego provocado por la estructura cultural que le ha dado el sistema. Ni siquiera piensan en la posibilidad de envejecer, enfermar, no ser productivos. Peor morirse si además te dicen que el Estado... Menos morirse. Y si te dicen que el Estado te garantiza todo, ¿para qué estás pensando vos esas cosas? Pues Freddy, estás loco. Pero la realidad es que necesitamos la seguridad social, no solo para ahorrar para después, sino porque la seguridad social genera un ciclo de ahorro que fortalece la economía. La seguridad social tiene que ser autónoma del Estado, no tiene que, no está mejor administrada porque tenga más gente en el directorio. Privada. Primero es autónoma y es privada por naturaleza porque es propiedad de privados. Sí, las personas. Pero eso es, digamos, un tecnicismo al hablar. Privado, digo, de administración privada, no de propiedad de los fondos, que sabemos que, siendo el Instituto de Seguridad Social un ente público, maneja fondos privados que es de cada uno de los aportantes. Sí, y tienes que poner un administrador que sea el mejor administrador del mundo al frente. Y ese no va a ser uno que viene del servicio público. Ese va a ser el mejor que puedas contratar. Y si viene del servicio público porque viene de Finlandia, es una empresa finlandesa, o es una empresa
no se me ocurren muchos más que Finlandia, Noruega, probablemente Alemania. No creo que hay muchos en el mundo en los que podemos confiar. Claro, Japonesa. Pero usted lo pone en fácil todo invocando el deber ser. El ser es totalmente diferente, porque para hacer lo que usted dice se supone una reforma a la seguridad social, sí, que supone a la vez que usted, cuando llegue a ser presidente, si es que tiene el favor popular, tenga una mayoría en la Asamblea y aquel proyecto de ley para manejo del IES con ese profesional calificado de cualquier latitud venga y maneje la seguridad social. Tiene que haber una reforma política en la Asamblea. Primero hay que tener claro el ideal. Cuando tú caminas en la oscuridad te guías por estrellas, y las que están más lejos son las que te pueden hacer caminar más lejos también. Entonces no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a poner nuestras metas arriba. Y no es posible bajar las armas antes de empezar a pelear. Ser un político implica poder saber que tenemos esos obstáculos en el camino y decir a la gente: lo vamos a hacer. Desde afuera, desde la calle o desde el poder, porque son las cosas que necesitamos hacer, y sobrepasaremos los obstáculos que estén adelante, obviamente primero apelando siempre al trabajo en conjunto y la razón. En todas las facciones políticas hay gente competente que además tiene conciencia de que es necesario hacer esto. Entonces es necesario simplemente caminar hacia donde tenemos que caminar. ¿Qué va a hacer con el tema judicial? Yo sé que el presidente de la República no maneja la justicia, obviamente, pero si bien como presidente marca unas líneas generales, el talante del gobierno puede ser complaciente de la vista gorda con la corrupción o cero tolerancia a la corrupción. ¿Cuál va a ser su comportamiento frente al tema? Mire usted que tenemos una organización política que defiende intereses judiciales de quienes están condenados, son signados ya como delincuentes por la justicia ecuatoriana, sin embargo de lo cual abogan por la impunidad. Pero primero hay que ver dos fenómenos ahí que son por separado. La corrupción en el ámbito administrativo es algo con lo que se puede lidiar directamente. La corrupción en el sistema judicial es algo que hay que incidir con opinión, políticamente, pero respetando la autonomía de las funciones. Como republicano, para mí la división de poderes es una condición de base sine qua non para que funcione el país. Entonces, el ingerir sobre las decisiones administrativas de una función distinta del Ejecutivo, simplemente, aunque me muera de las iras, es algo que no puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es poner la pica en flantes, hacer que nuestros voceros en lo político evidencien cosas. O sea, lo político en lo político, pero lo administrativo siempre separado. Dentro de la administración pública, la corrupción pasa por cambiar la forma de los procesos. Cuando tú tienes, volviendo al tema del blockchain, procesos incorruptibles, puedes ponerle al más pillo tratando de hacer algo y no va a poder. Es como que no tiene la moneda para meter en la ranura adecuada. Tienes la de 50 centavos y eso es un hueco de 25. Por más que quieras meterle, no le vas a meter. Y para eso, de hecho, hoy las inversiones a nivel tecnológico para poder reemplazar una cadena de pillos por un proceso incorruptible son decisiones políticas que nos pasarán factura, que hemos de tener enemigos. Decisiones políticas y económicas, porque hay verdaderas mafias que se nutren de ese dinero. Y que nos van a hacer la guerra y hay que hacerles la guerra. Van a oponerse a este tipo de cambios. Y hay que hacerles la guerra acompañados de la asistencia de nuestros aliados internacionalmente, que son a los que finalmente les puede interesar que nuestro país, los Estados Unidos, en la primera línea, y lo digo claro y con todas las palabras. Me queda poquísimo tiempo, doctor Freile, y reitero las disculpas a usted y a nuestra audiencia del desorden de esta entrevista, pero son temas fundamentales que quisiera tener su concepto en su condición de precandidato presidencial, segunda ocasión, que va a postular a la presidencia de la República. ¿Cómo va a ser su comportamiento de política internacional? Mire lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Mire cómo están tensas las relaciones con México a propósito del tema de la corrupción, de la decisión de este gobierno de ingresar a la embajada de México en Quito y sacar de ahí de la oreja a un delincuente que quería irse a ese país sin no pagar sus cuentas en la cárcel. Yo creo que lo que hizo, y lo he dicho públicamente, yo celebro que quien está condenado pague su pena. Yo celebro que quien debe responder a la justicia responda hasta la justicia y que la gestión del gobierno tenga como resultado someterlo a la justicia
es lo que se debe hacer, es correcto. Ahora, si me preguntas si hubiera hecho lo mismo, yo creo que le hubiera metido unos 3 doritos más de pensamiento y hubiera hecho algo más creativo. ¿Cómo qué? O sea, primero, no entrar al suelo soberano de la Embajada de México, pero provocar la salida del interfeuto. Ok. Sí, estando en la calle pasa otras cosas. Alguien me decía, verás, no es idea mía, pero me decía, le deja salir al carro y hay un bloqueo y algún rato tiene que bajarse a usar el baño. En los días que sea. Y ya está. O sea, por poner un ejemplo, yo creo que las misiones tácticas que se pueden cumplir con inteligencia y con el uso apropiado de los recursos de la policía y el ejército son cosas en las que los políticos no debemos opinar, porque a veces, sin ser expertos, podemos terminar decidiendo cosas que nos vengan en contra. Usted dice, habría hecho lo algo mismo, diferente, pero de manera diferente. Sí. Ok, pero en el concepto general de política exterior, ¿cuál va a ser el comportamiento del Ecuador si es que es dirigido por usted, si llega a obtener el favor popular en estas próximas elecciones presidenciales? Primero, entender que el Ecuador es un bicho visto con muchas deficiencias, poca credibilidad, muy débil fuera del Ecuador. Y la una es, como he dicho, trabajar con expertos al frente del tema. Entonces, primero es el servicio diplomático. Yo creo que los embajadores o enviados políticos tienen que ser solo ocasionales, para misiones específicas. O sea, usted se va a apoyar en el servicio exterior profesional ecuatoriano. Yo he tenido la suerte de viajar bastante y conocer diplomáticos de todas partes, y todo el mundo coincide en que nuestros diplomáticos, como nuestros militares, son de lujo. Tienen muy buena formación. Excelente, y excelente reputación como gente honrada, cumplida y comprometida con la labor que hace. Pero son los políticos los que en cambio prefieren poner encima de un embajador, una embajadora, un pana que le reciba cuando uno está de vuelta por allá echándose los copetines. El tiempo lamentablemente se nos agotó. Para conversar tenemos mucho, no solo con el doctor Freile, sino con el resto de postulantes o precandidatos presidenciales, que seguramente lo vamos a hacer en Revista de Opinión Democracia por hoy. Le agradecemos, doctor Freile, por habernos atendido, por haber conversado con nosotros y habernos permitido explorar algo más de su pensamiento político, que ya no es nuevo, que ya lo conocemos, al menos públicamente, desde su postulación en 2021. Gracias nuevamente a Radio Democracia, a todos los quiteños, a todos los ecuatorianos, levantar el ánimo, porque tenemos la obligación de en los siguientes años construir, recuperar la esperanza para todos nuestros hijos y los que vengan después de ellos. Pedro José Freile, precandidato presidencial por el partido Suma, muchas gracias por habernos atendido. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Esto es la Revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La Revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó un nuevo comienzo. Llegó Ford Orgu. Con más servicios, más atención, más calidad. Para que puedas vivir la experiencia de lo realmente bueno para tu Ford. Encuéntranos en la avenida 10 de agosto y Gaspar de Villarreal, sector La Y. Ford Orgu, la nueva casa de Ford en Quito. Con el respaldo de Corporación Maresa. Con Simmons, el mejor colchón del mundo. Cada noche es una inversión en tu salud y bienestar. Colchones con tecnología de última generación y materiales de alta calidad. Simmons te ofrece el soporte ideal y una frescura incomparable. Pruébalos por 30 noches. Si no lo amas, te devolvemos tu dinero. No te conformes con menos. Decídete por un Simmons. Aprovecha nuestro Simmons Days y recibe regalos más envío gratis con tu nuevo colchón. Visítanos en simmons.com.es y transforma tus noches. El futuro está escrito. En la UID creemos que se reinventa cada día con personas como tú que entienden que la educación